Gracias a Dios por el privilegio que me ha dado de estar en este lugar y al pastor por la oportunidad. Y felicito a los niños por este culto que tuvieron y le doy gracias a todos los hermanos que estuvieron de acuerdo que yo estuviera en este lugar. Y así voy a pasar a mi hermana que va a cantar una alabanza conmigo. Dios le bendiga, hermanos. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Le doy gracias a Dios porque puedo estar aquí y alabar su nombre. Somos niños felices, somos niños felices, somos niños felices, porque Jesús nos ama. Somos niños felices, somos niños felices, somos niños felices, porque Jesús nos ama. Jesús nos ama, Jesús nos ama. Somos niños felices, porque Jesús nos ama. Jesús nos ama, Jesús nos ama. Somos niños felices, porque Jesús nos ama. Cantamos con gozo, cantamos con gozo, porque Jesús nos ama. Cantamos con gozo, cantamos con gozo, cantamos con gozo, porque Jesús nos ama. Jesús nos ama, Jesús nos ama. Somos niños felices y cantamos con gozo, pues Jesús nos ama. Jesús nos ama, Jesús nos ama. Somos niños felices y cantamos con gozo, pues Jesús nos ama. ¿Quién vive? ¡Y a su nombre! Damos gloria a Dios, damos gloria a Dios, damos gloria a Dios, porque Jesús nos ama. Damos gloria a Dios, damos gloria a Dios, damos gloria a Dios, porque Jesús nos ama. Jesús nos ama, Jesús nos ama. Somos niños felices y cantamos con gozo, damos gloria a Dios, porque Jesús nos ama. Jesús nos ama, Jesús nos ama. Somos niños felices y cantamos con gozo, damos gloria a Dios, porque Jesús nos ama. Alábele que Él vive, hermanos. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Y a su pueblo? Victoria.
vaya a olvidar. Pues Cristo mismo lo dijo, que si tomas el arado, nunca voltees para atrás. Si te gritan los amigos, recuerda que el buen amigo te está esperando al final. Sus brazos están abiertos, sus ojos te están mirando. Nunca rechaces llegar. Sadrach, Mesach y Abednego ordenanzas recibieron, que se debían de inclinar. Sus corazones valerosos los exhortaba diciendo a quién debían de adorar. Al agarrar las manceras, afiánzate bien en ellas y no se te vaya a olvidar. Pues Cristo mismo lo dijo, que si tomas el arado, nunca voltees para atrás. Si te gritan los amigos, recuerda que el buen amigo te está esperando al final. Sus brazos están abiertos, sus ojos te están mirando. Nunca rechaces llegar. Al agarrar las manceras. Quiero que se pongan de pie y abran sus Biblias a Primera de Samuel 17:42. Primera de Samuel 17:42. Cuando todo lo tenga, conteste con un amén. Si no lo tienen, diga gloria a Dios para que lo esperemos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y javelina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra.
y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, porque te permitiste que estuviéramos en este lugar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú eres grande y misericordioso. Tuya es la gloria y la honra, Señor. Que seas tú hablando a través de mí, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Abre la ventana de tu cielo y baja bendición sobre tu pueblo, Señor. Que los hermanos no salgan como entraron, Señor. Salva las almas, Señor. Sana al enfermo, Señor. Liberta al cautivo, Señor. Obra, Señor, en ese día, Señor. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres, Señor. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Dé la mano al que está a su lado y dígale, Dios quiere que vencemos a gigantes. ¿Cuántas personas ha visto el poder de Dios moviéndose en sus vidas? En la palabra vemos que en Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Y nosotros sabemos que Dios es glorioso. Dios tiene todo el poder. Dios puede hacer todo lo que quiera. Y en Marcos 16:17-18 dice, esas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Ahí vemos unas de las maravillas que Dios ha hecho. En la Biblia habla de cuando Jesús estaba aquí, que Jesús echaba fuera demonios. Los discípulos hablaban nuevas lenguas. Y Pablo, cuando él tomó una serpiente lo mordió, no le hizo daño. Y si nosotros, como a veces nos olvidamos orar cuando comemos, pero si nosotros oramos y alguien quiere hacernos daño, el Señor dice que si bebemos cosas mortíferas, no los hará daño. ¿Verdad que Dios es maravilloso? Denle una ofrenda de Pablo al Señor. También dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Eso es bonito cuando nosotros sabemos que nosotros estamos en las manos de Dios, porque nosotros sabemos que Él es todopoderoso y de Él es toda la gloria y toda la honra. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahí dice que Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Pero a veces personas se preguntan, ¿por qué dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía? En Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y no os dañará. Ahí dice que nosotros podemos hacer que los demonios salgan fuera. Y dice serpientes y escorpiones. Eso quizás quiera decir de las literales, porque las literales, ellos tienen unos colmillos y los colmillos tienen veneno. Y cuando muerden, ese veneno penetra a la persona y se mueren. Y también las escorpiones. Pero aquí está hablando de la serpiente antigua, que es Satanás, el diablo. Y dice que nosotros podemos hacer que ese vaya afuera y no los hará daño. Pero si acaso los muerde, nosotros ya tenemos la cura que es Dios. Y por eso en 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía.
Porque por veces cuando nosotros vemos al diablo nos da miedo, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que tener miedo porque nosotros sabemos que de Dios es todo el poder. Y no hay nadie como Dios. Y los niños no tienen que tener miedo tampoco porque Dios dice que de los tales es el reino de los cielos. Y si de los niños es el reino de los cielos, ¿por qué Dios va a permitir que algo malo los pase? Y en la Biblia vemos a un niño llamado David. En las historias anteriores, en 1 Samuel, habla de cuando Saúl desobedeció. Dios le había dicho que matara a todos. Dios le había dicho que matara a todos los de Amar. Y él guardó las vacas más gordas y las ovejas más gordas, y al rey los perdonó. Pero Dios le dijo que a todo matara, y él desobedeció. Y vino Samuel y le dijo que por qué había desobedecido. Que Dios, bueno, primero le dijo que si había obedecido a Dios, y Saúl dijo sí. Y después le dijo, ¿qué es eso que oigo yo? Eso le dijo Samuel, y Saúl dijo, es las vacas más gordas y las ovejas más gordas que guardamos para hacer sacrificio. Pero Samuel le dijo que Dios quería más la obediencia que sacrificio. Y por veces nosotros no somos muy obedientes con Dios. Pero allí fue cuando el Espíritu de Dios que estaba con Saúl se fue, porque había desobedecido. Por eso nosotros los niños tenemos que tener mucho cuidado. Porque por veces nosotros no obedecemos. Y ahí es cuando el diablo viene y nos roba la bendición. Nosotros no tenemos que dejar que eso pase. Y después le dijo Dios a Samuel que Saúl ya no iba a ser rey. Y después Samuel lloraba. Pero Dios le dijo, ¿por qué lloras? Y lo mandó a casa de Isaí. Y ahí en la casa de Isaí, Dios le dijo que uno de los hijos de Isaí iba a ser rey. Y él vio al más grande y dijo, de seguro este es el rey que Dios quiere. Pero Dios le dijo, no, lo que yo veo no es lo que el hombre ve. Lo que el hombre ve es lo que está de fuera. Pero lo que yo veo es el corazón. Dios dice que Él los ve el corazón. Nosotros por veces por de afuera vemos que estamos bien. Pero nosotros tenemos que vernos el corazón. En vez de ver la actitud del hermano, primero tenemos que verlos a nosotros mismos. Y después de eso, Isaí mandó a los otros hijos, excepto David. Y después Samuel le dijo, ¿estos son todos los hijos que tú tienes? Le dijo, no, yo tengo uno llamado David, el más chiquito. Y después mandó a traer a David. Y después Dios le dijo que ese era el que él había escogido. Y cuando Samuel ungió a David, el Espíritu Santo vino sobre él. Y después fue cuando los filisteos vinieron a pelear contra los israelitas. Y Saúl llevó su ejército. Y cuando llegan allá, les aparece un hombre, Goliat de Gad. Y les dice que quién iba a pelear contra él. Que en vez de todo el pueblo pelear, una persona peleara contra él. Y como el Espíritu de Dios se había alejado de Saúl, tenía miedo. Y así estuvo por 40 días. En la mañana y en la noche
Goliat decía eso. ¿Quién peleará contra mí hoy? Pero nadie se atrevía. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se había alejado de ellos. Y después, Isaí le dice a David que llevara comida a sus hermanos. Y ahí va David obediente allí, llevándole la comida a sus hermanos. Deja las ovejas con el guardador. Y después deja la comida ahí al hombre que cuida, ahí. Y después está preguntando por sus hermanos que si están bien. Cuando llega Goliat, y después le dicen los israelitas, ¿no has visto a ese hombre? El rey dice que el que lo venciere le va a dar a su hija y le va a dar riquezas. Y después David dice, ¿quién es este incircunciso que ha provocado a Israel? Y después le vuelven a decir lo mismo, los israelitas. Y las palabras de David fueron oídas y fueron dichas al rey. Y después el rey lo mandó a traer. David fue y le dijo que él iba a pelear contra Goliat. Y después el rey dice, tú eres muchacho y él ha peleado desde que él era joven. Y después David, como el Espíritu de Dios había estado con él, el Espíritu de Dios vino sobre él. Él le dijo, cuando un oso o un león venía y trataba de atrapar una oveja, Dios o un cordero, Dios me ayudaba a vencerla. Y así como el oso y el león, así como yo derroté al oso y al león, así voy a derrotar a este. Este va a ser como uno de ellos. Y después, pero Saúl le dice a David que se ponga la armadura de él. Como por veces nosotros agarramos las vestiduras que Dios ha dado a otra persona, ¿verdad? O por veces nosotros queremos ponernos lo que las personas de afuera se ponen, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que ser como David. David dijo, no, esto no es para mí. Yo no he practicado andar así. Y que era armadura para que él se protegiera. Pero como no era de él, él dijo no. Y fue a agarrar 5 piedras que estaban bien alisadas. Y esas 5 piedras las metió en su bolsa. Y agarró su onda en su mano. Y fue contra Goliat. Y eso es cuando Goliat le dice, ¿soy yo perro para que vengas contra mí con palo? Le dice, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palo? Y después lo maldijo por los dioses. Y después le dijo, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Por veces cuando el gigante nos dice eso, nosotros tenemos miedo. Pero vamos a ver la actitud de David. David dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué palabras? Y sigue diciendo, Jehová te entregará hoy en mi mano y hoy te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Qué bonitas las palabras de David, ¿verdad? Pero nosotros por veces somos como los demás.
Que solo los escondemos ahí y decimos, no, que no venga aquí. ¿Verdad? Y los olvidamos del poder de Dios. Sigue diciendo, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Qué bonito, ¿verdad? Pero Él no dice, oh sí, yo puedo solo, sí. No, Él pone a Jehová enfrente. Nosotros si queremos ganar una batalla tenemos que poner a Jehová enfrente, porque nosotros solo no podemos, pero cuando nosotros los hacemos creídos, Dios no nos ayuda y después es cuando nosotros caemos. Y cuando nosotros caemos, ahí, oh Dios, perdóname por favor, perdona lo que hice. Ahí los humillamos. No espere hasta que le pase eso, hermano. Ponga a Dios enfrente, es lo primerito que tiene que hacer. Y después dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Hay un cuento que dicen que había una niña. Eso era antes cuando leían la Biblia en las escuelas. Y esta niña le enseñaron la historia de David. Y la niña fue y le contó a su padre. Y el padre dice, no, es que Goliat tenía un tumor en la frente. Pero después la niña dijo, mayor fue el milagro de Dios porque hizo que la piedra cayera allí donde tenía el tumor. ¿Verdad que por veces los niños son inteligentes? Pero por veces usan la inteligencia para las cosas malas. Y así no tiene que ser tampoco. Como fueron 5 las piedras que agarró David, vamos a nombrar 5 gigantes en esta noche. La primera es la economía. Ahorita la economía está bien baja. Hay gente allá en la calle pidiendo, gente que duerme allá en la calle. Pero nosotros tenemos un Dios poderoso, que Él cuando no tenemos nada, Él suple todo. Y un día fue mi papi a predicar y había un hermano que su refrigeradora estaba vacía. Cuando llegó a la casa la encontró llena, estaba llena. La refri antes estaba vacía, pero después cuando llegó a la casa estaba llena. Ahí podemos ver nosotros que Jehová suple cuando nosotros estamos necesitados. Ahí podemos ver la mano de Dios moviéndose. Y en la Biblia vemos a Abraham. Abraham dijo, Jehová iré. Y eso fue cuando él fue a sacrificar a Isaac. Isaac le dijo, tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero? Qué pregunta tan difícil, ¿verdad? Cuando Dios le había pedido que sacrificara a su hijo. Y el hijo le pregunta, ¿dónde está el cordero? Pero él dijo,
Jehová proveerá. Él dijo, Jehová iré. Y después, cuando él fue, hizo el altar y puso allí a Isaac. Y después, él estaba a punto de sacrificar a su hijo cuando Dios vino y le agarró la mano y dijo que no le hiciera. Y ahí apareció un cordero, ¿verdad? Alable que Él vive, hermanos. Él está en este lugar. La segunda es las enfermedades. Hay muchas enfermedades que no se pueden sanar, ¿verdad? El SIDA, el cáncer, el HIV. Hay muchas enfermedades. La diabetes. Muchas que no puedo nombrar. Pero nosotros tenemos un doctor de doctores. Y Él se llama Jesús de Nazaret. Alaben, hermanos, Él está en este lugar. En Isaías 53, 4 al 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Qué bonito eso, ¿verdad? Jesús no tenía que venir a morir en la cruz por nosotros. Pero Él lo hizo porque nos amaba. Y por veces nosotros no enseñamos ese amor a los amigos, ¿verdad? Ese amor no lo damos al prójimo. Pero Dios nos amó primero, cuando nosotros teníamos que amarle a Él primero. Y por veces nosotros decimos, yo amo a Dios, pero adentro de verdad no los amamos, no lo amamos. Nosotros decimos, yo amo a Dios, pero adentro de verdad no lo amamos. ¿No se han puesto a pensar ustedes eso? Que quizás cuando usted estaba en el pasado, cuando no era cristiano todavía decía, sí, yo amo a Dios, pero de verdad no lo amaba. Lo bueno es que ahora ya reconocimos que Él murió en la cruz por nosotros. Lo bueno es que ya reconocimos. Hay personas todavía con las vendas en sus ojos y no pueden ver que Dios murió por nuestros pecados. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y si nosotros tenemos una enfermedad literal que quizás no se pueda sanar, Dios nos puede sanar. Si es su voluntad, Él nos sanará. Pero quizás había una vez un hombre que escuchó una predicación y le dijeron que si tenía una enfermedad, pasaran adelante. Y él dijo, no, yo soy sano. Pero espiritualmente estaba enfermo. Quizás nosotros estamos enfermos en este momento, literalmente o espiritualmente. Y si nosotros estamos enfermos, nosotros tenemos que orar a Dios para que los sane. O quizás no estamos enfermos espiritualmente, pero el corazón está herido por una tragedia que quizás pasó. Pero nosotros tenemos que saber que Dios es el que sana las heridas, no solo literalmente, no solo espiritualmente, sino también las del corazón. Decía la alabanza, con manos vacías vengo a ti. Decía que su corazón estaba quebrantado, pero Él lo podía restaurar. Y por veces nosotros cantamos, pero lo que cantamos no le ponemos mucha
mucha atención. Nosotros tenemos que ponerle atención. Y nosotros a veces decimos, amor sin fe, fe sin amor, solo porque nos enseñaron. Pero a veces no lo enseñamos. Solo lo decimos, pero no lo hacemos con esas acciones, ¿verdad? Nosotros tenemos que meditar lo que cantamos, lo que decimos. Porque si viene una persona de afuera y nos escucha cantando, y después cuando nosotros vamos allá, y quizás sea una persona de trabajo, que venga aquí porque usted lo invitó, y lo escucha cantando de amor sin fe, fe sin amor, es imposible agradar a Dios. Y después, cuando nos ve allá en el trabajo, y nos dice, ¿no eres tú el que estaba cantando amor sin fe, fe sin amor? ¿Y estás peleando con el jefe? ¡Alábele que Él vive, hermanos! La tercera es la destrucción de hogares. En ese tiempo hay muchas maras. Hay divorcios, migración, pandillas, guerras. Hay de todo. Está destruyendo la familia. Hay abortos. Personas solo hacen eso para ganar dinero, porque casi no tienen. Pero nosotros tenemos que pensar antes que hacer algo. Hay divorcios. La palabra habla de los divorcios. No me acuerdo dónde está, pero la palabra habla de los divorcios. Y si nosotros los divorciamos es para nunca casarnos o casarnos hasta que la esposa o el esposo muera. Y en este tiempo los niños están quedando solos porque los papás se están divorciando. Y después el corazón de los niños también se quiebra, viendo a su mamá y a su papá peleando. ¿No creen ustedes que eso es triste? Triste, un niño ver a sus padres peleando. ¿No creen que se le quiebra el corazón al niño? Hay migración. En este país están deportando muchas personas. Y cuando a veces los niños están en el colegio, en la escuela, y los papás están manejando el trabajo, y después la migración se los lleva, los deporta, y los niños todavía aquí. Es un sufrimiento grande que está pasando en estos días. Pero por eso nosotros tenemos que orar a Dios y pedirle las fuerzas para seguir. Si nosotros no estamos felices aquí, váyanse donde ustedes, allá en Salvador, Honduras. Si ustedes sienten que aquí no pueden servir al Señor como deben de servirlo, váyanse donde sienten que ustedes pueden servirlo como ustedes necesitan servirlo. Pero nosotros no tenemos que tener miedo por la migración. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar al Señor, que sus ángeles estén alrededor de nosotros. La Biblia dice que ángeles van alrededor de los que le temen y los defiende. Si nosotros oramos a Dios y le pedimos toda la ayuda y fuerza que necesitamos, Él nos ayudará, Él nos dará fuerza, Él nos cuidará. La palabra dice que los que ya estamos salvos estamos en su mano y nadie los puede arrebatar de su mano. No tenemos que temer si nosotros estamos en las manos del Señor, porque Él es todopoderoso. Y si es su voluntad que nosotros fuéramos deportados, Él dejará que los deporten. Pero si no es su voluntad,
no dejará que los toque ni un pelo. Alaba al Señor porque Él está en este lugar, hermanos. En este tiempo también hay pandillas. Donde quiera hay pandillas. Casi todos los jóvenes, en vez de venir al culto y aceptar a Dios, que es así como empezó esta nación, con Dios, siendo cristianos, en vez de los jóvenes ver eso, ven otras cosas. Cuando una mamá y un papá se divorcian, eso queda marcado en la vida del hijo por siempre. Y por veces, cuando los niños se sienten solos, se van donde piensan que los ama, ¿verdad? Porque de verdad no los aman adentro. Por veces de verdad no los aman. Ellos se van donde piensan que los aman. Y ellos piensan que los aman allá de las pandillas porque dicen que los aman y todo. Y que los van a cuidar. Pero yo escuché testimonios de Rory, el hermano Rory. Él dice que su papá le pegaba a la mamá. Y un día la mamá se fue y los dejó a los hijos ahí con el papá. Y después ella se fue allá, creo que fue a El Salvador. Y después los niños, cuando ya estaban grandes, se fueron allá con la abuela. Y después allá ellos tenían que vender para ganar dinero. Tenían que vender cosas para ganar dinero. Y ganaban dinero para comer. Si no vendían, no comían. Si no trabajaban, no comían. Y después ese niño, cuando fue con su mamá, la mamá se iba a las fiestas allá. Y el niño se encontró con unas personas llamadas amigos, pero no eran amigos de verdad. Porque después él se hizo drogadicto y él tomaba mucha droga que hasta lo enfermó y él estaba a punto de morir. Y los amigos le dijeron, no, ya no puedes estar con nosotros porque tomaba mucha droga. ¿Y qué lo hizo que él fuera a las pandillas allá? El divorcio de la mamá y del papá. El divorcio. La mamá ya no estaba a su tiempo con él. La mamá se iba ya a las fiestas allá, ella, y dejaba al niño en la casa. Y él se iba con los que se llamaban sus amigos. Nosotros tenemos que poner atención a todo lo que pasa en el mundo. Quizás no a todo, pero a unas cosas. Porque si nosotros no estamos alerta y no cuidamos, y ustedes no cuidan de sus hijos, el diablo no duerme. El diablo está día y noche allí viendo quién devora. Y si ustedes no cuidan a sus hijos, el diablo se los va a llevar. El diablo se los va a llevar. Por eso tienen que orar que Dios guarde a sus hijos en todo lugar. Y no solo orar, pasar tiempo con sus hijos. Tienen que darle el amor que ellos necesitan. Porque si no, ellos van a sentir ese vacío en su corazón. También hay guerras. Cuando esta nación se formó, ya no quería estar con los que vinieron ya no querían que el rey los gobernara. Y después las familias se separaron. Habían unos que estaban a favor de la libertad, otros que no sabían qué escoger y otros que estaban a favor del rey. Y así las familias fueron separadas. Hay un libro que la maestra habló de que el papá estaba a favor de la libertad y el hijo estaba a favor del rey. El papá y el hijo peleando contra sí.
las guerras. O por veces todos están en el mismo lado, pero los papás quizás van y pelean por su pueblo y mueren. Ahí la familia también se destruye. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. El primero espiritual, gigante espiritual, es la falsa doctrina. En este tiempo hay muchas personas engañando. Muchas personas. Que los testigos de Jehová, G12, los católicos y todo. Pero la Biblia no dice que los pentecostés van a ser salvados. No dice los apóstoles y profetas van a ser salvados. Dice todo el que cree en Él. Y si nosotros creemos en Él, nosotros vamos a ser salvos. Pero nosotros decimos no. Cuando vemos un católico, que quizás sea de los católicos que son como los pentecostés, que alaban al Señor. Y cuando nosotros los vemos y dice, ¿son cristianos o católicos? Y dice, soy católico. Y después se hace así. Y se aparta. Pero nosotros tenemos que ver todo, no solo mitad y mitad, o mitad. Cuando hay una persona que hay algo que pasa, como un crimen, usted tiene que escuchar las dos versiones, ¿verdad? También tiene que ver las dos versiones. La falsa doctrina. Hay falsos maestros en este tiempo. Hay falsos cristos. La Biblia ya dice eso, que van a haber personas diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, hasta los escogidos. Por eso nosotros tenemos que estar alerta y tener mucho cuidado, porque en un descuido nosotros sin saber los vamos allá con el mundo, los mezclamos con los del mundo. Y los niños tienen que tener mucho cuidado con quién se juntan, porque si son amigos de personas ahí mundanas, le pueden enseñar sus cosas, le pueden enseñar sus doctrinas ahí. Y después los niños de los evangélicos o los cristianos se van mezclando ahí con el mundo, poquito a poquito, y los padres ni se dan cuenta. Por eso nosotros tenemos que estar alerta también. Hay falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, diciendo, mayo 21, 2011 va a ser el fin del mundo. ¿Verdad que ya pasó esa fecha y todavía estamos aquí? La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Y después usted va a decir, pues no tenemos que tener fe. Sí, tienen que tener fe, pero tiene que ser basada en la Biblia. Si tenemos fe y está basada en otra cosa, ahí la fe no les va a servir, no les va a funcionar. Tiene que estar basada en la Biblia, en las Escrituras, que es la palabra de Dios. Falsos pastores, falsos evangelistas, poniendo manos, y de verdad no son evangelistas, poniendo manos o diciendo ser pastor y de verdad no es pastor. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay un pastor que ya casi no quiere invitar iglesias y ya casi no quiere invitar predicadores porque él no sabe si ese está conforme a Dios o conforme al mundo. Dicen que había un pastor que invitó a un hermano y después el hermano predicó la palabra,
Pero después, unos días después, encontraron que él estaba con otra mujer. Falsos evangelistas, falsos pastores. Tenemos que estar alerta, hermanos. Alerta a todo lo que pasa. Porque si no, nosotros también nos vamos a quedar. Y después cuando la iglesia sea arrebatada y llevada al cielo, vamos a decir, Dios, ¿por qué todavía estoy aquí? Dios, sálvame, ¿por qué estoy aquí? ¿Sí ves? ¿Qué pasó? Pero es porque no estaba conforme Dios quiera. O quizás pensó que uno de los falsos era uno de los Dios. Uno de los de Dios. Y se mezcló con los de ellos. En la Biblia dice que cuando fue Pablo a predicar, ahí los de ahí estaban viendo la Biblia, si era correcto lo que él estaba diciendo. Así tenemos que ser nosotros. Si alguien nos dice algo y no estamos seguros, no lo recibamos hasta que estemos seguros. Porque no sabemos si eso es del mundo o de Dios. El último gigante es la tibieza. Irse a ver fútbol en vez de venir al culto, ¿verdad? O decir, soy cristiano y adentro de verdad no es cristiano. Eso se está viendo mucho. Un hermano dijo que él, en vez de ir a la iglesia, fue a ver fútbol, una cancha, y después vino una tormenta. Y él se escondió con un amigo abajo de un árbol. Después un rayo partió ese árbol y el amigo se quemó toda la espalda. Y él se hirió y él se quemó también. Y él dijo, desde ese momento yo no he ido a ver fútbol en vez de venir a la iglesia. Por veces nosotros en vez de escuchar la voz de Dios, queremos que los pegue el ladrillo, ¿verdad? Hay una alabanza que dice, el susurro, oh ladrillazo, el susurro, oh ladrillazo. Y esa habla de un niño que se le había caído a su hermana cuando lo estaba empujando. Y después él estaba allí haciendo señas que alguien le ayudara. Pero como nadie le ayudó, él agarró una piedra y se la tiró a un carro para agarrar la atención. Por veces cuando Dios predica o Dios usa a alguien para que predique, nosotros los hacemos los sordos. ¿Verdad? Por veces los hacemos los sordos. Pero después viene la dificultad. Después es cuando Dios nos tira el ladrillo. Y después y por veces nosotros seguimos así los sordos. Pero hay otras personas que cuando Dios le tira el ladrillo, ellos están, ok, no, si me voy a ese camino me va a tirar el ladrillo otra vez. Y por eso están. Pero si no fuera por ese ladrillo, no estuvieran. Alábale que Él está en este lugar. Y por veces la Biblia dice que el tibio lo va a vomitar. El tibio lo va a vomitar. Ni por frío ni caliente te condenarás. Y allá en el infierno te arrepentirás. Así dice una alabanza. Y en la Biblia dice que va a vomitar. Después cuando nosotros los hacemos fríos, nosotros queremos que ya al instante Dios los haga caliente. ¿Verdad? Queremos ser cristianos microwave, ¿verdad? Que en un minuto ya estamos calientes y estamos llenos de Dios. ¿Verdad? No tenemos que ser así. Nosotros tenemos que cada día buscar más y más de Dios. Y si nos apartamos, otra vez empezar.
Por eso es bueno no apartarse, porque si los apartamos tenemos que volver a empezar. Es como el barro y el que lo hace. Que cuando nosotros, Dios nos mete al horno de fuego, nosotros, ¡ay, está muy caliente, sácame, Señor! Y no queremos. Y después, cuando lo está moldeando, los bajamos y lo vamos al mundo. Y después volvemos arrepentidos y ya tenemos piedras adentro. Y Dios nos tiene que volver a meter al fuego y volver a moldearlos. Por eso es bueno nunca apartarse de Dios, porque si nos apartamos, nosotros tenemos que empezar de nuevo. Es como cuando uno está haciendo una casa y la medio deja empezada y se va a hacer sus cosas, y cuando vuelve ya está toda destruida porque no soportó el viento, no soportó la lluvia, porque estaba media empezada y se cayó toda, y uno tiene que volver y empezar de nuevo. Por eso es bueno nunca apartarse del camino de Dios. Y van a decir ustedes, yo no puedo, pero yo no puedo con mis propias fuerzas. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. A Dios que nos ayude. Y por veces nosotros quizás no los mezclamos con los de afuera, pero sí estamos viendo lo que no debemos hacer. Novelas. Cuando yo era chiquita yo decía, se llama novelas. Novelas. Eso quiere decir no verlas, ¿verdad? O quizás los niños viendo cosas malas. ¿Saben que cuando hacen una grabación de Disney, la llevan a la Ouija y ahí los satánicos ahí se ponen alrededor y oran al diablo para que el demonio se le meta a los niños mientras están viendo? Por eso los niños tienen que estar alerta también. Tienen que hacer como David, aunque chiquitito, muchacho todavía, peleó a Goliat y ninguno del pueblo se atrevió, pero él se atrevió. Y nosotros tenemos que, los niños tienen que pedirle las fuerzas a Dios. Esto va para todos, jóvenes, niños, adultos, ya, para todos. Tenemos que tener mucho cuidado. O por veces nosotros compramos algo y no sabemos que es malo. Un maestro, allá en mi iglesia, dice que le compró un dinosaurio de juguete a su hija. Y no sabía que no pensaba que tenía algo malo. Pero después la niña se dijo, me va a agarrar, me va a comer. Y después él decía, ¿qué pasó? Y después, a los días de la niña estar así, él vio que siempre apuntaba a ese dinosaurio. Y la niña dice que se veía grande cuando él se lo veía. Y yo decía, me va a comer. El hermano lo fue y lo tiró donde ningún niño lo puede agarrar. Nosotros tenemos que tener cuidado. Yo escuché un testimonio de una niña que tenía un juguete. Era la novia de Chucky. Y después, ella hacía todo con esa muñeca, pero en las noches lloraba y gritaba. Y los padres decían, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? Y después, ella no quería decir, pero eran los demonios que la atormentaban cuando ella estaba durmiendo. Los demonios que la atormentaban. Por eso tenemos que orar a Dios y pedirle que nos ayude cada día. Que nos ayude qué decisión hacer. Y después, un pastor predicó de todos los muñecos satánicos. El satanismo detrás de las caricaturas se llama el tema que predicó. Y después, ese CD cassette se fue en las manos de aquellos
amigos, no eran hermanos todavía. Y después ellos dijeron, pues ese muñeco es el que la tiene así. Ese muñeco la tiene así. Y se la quitaron. Pero después la niña con ojos de endemoniada dijo, ese muñeco es mío y yo soy de él. La niña endemoniada, porque le habían comprado algo que era malo. Después el amigo recordó las palabras de su madre que le decía, contra el diablo nadie menos la sangre y el poder de Dios. Y él empezó a decir esas palabras y esa niña fue liberada. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué hay mucha frieza en este tiempo? Pero antes de ser fríos, ¿verdad que tenemos que ir a la tibieza antes de ser fríos? Tenemos que ser tibios antes de ser fríos. Eso quiere decir que todos los fríos que antes habían aceptado al Señor se hicieron tibios. Nosotros tenemos que orar a Dios que nos ayude. Los niños también. Porque esta cosa no es solo para los adultos. El diablo no hace excepción de persona. El diablo destruye todo lo que se pone en su camino. Al menos que tenga el poder de Dios y que esté revestido con la armadura de Dios. Y para ser revestido con la armadura de Dios, tenemos que orar sin cesar, como Jeremías. Orar sin cesar. A veces cantamos, como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Y Dios le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Pero nosotros no oramos y oramos como Jeremías. Nosotros solo después, cuando estamos en ese puesto, los olvidamos de la primera parte de la canción. Y decimos, así quiero yo que conteste la mía. Y solo oramos una vez por la petición que tenemos. Y después estamos ahí. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me responde? Porque nosotros no persistimos. Si nosotros somos como niños, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser como niños, pero para las cosas buenas. ¿Verdad que cuando un niño quiere algo, insiste y insiste hasta que se lo dan? Así tenemos que ser nosotros con las cosas de Dios, pero no para todo, sino para lo que nos conviene. Porque si nosotros pedimos algo que no nos conviene, Dios no nos va a dar, no lo va a dar. Yo cuando era chiquita, todos que cuidaba, yo tengo una babysitter, se llama la hermana Norma, y todos allí tenían Nintendo, casi todos. Y yo y mi hermana Yulisa no teníamos. Y yo le decía a mi mamá y a mi papi que me compraran uno. Pero después fue cuando escuché el video del hermano, y allí decía que también los Nintendo son malos. Y después ahí yo me puse a pensar, estaba pidiendo la cosa equivocada, por eso Dios no me la daba. Estaba pidiendo la cosa equivocada. Pero si nosotros insistimos por la cosa correcta, por la cosa que Dios tiene para nosotros, Dios nos los va a dar. Dios nos va a dar. Y quizás Dios lo dé más. Como al hijo de David. Se me olvida el nombre. Pero Dios le dijo, ¿qué quieres? Pide lo que quieras y te lo daré. Y él pidió sabiduría. Quizás si él fuera un joven de estos tiempos, dijera,
dinero, oro, plata, cosas así. Pero él pidió sabiduría. Y él pidió lo correcto y Dios le dio más de lo que pidió. Dios le dio riquezas. Dios le dio más de que él pidió. ¿Por qué? Porque él había pedido lo correcto y al tiempo correcto. Porque si nosotros pedimos al tiempo equivocado, Dios no nos va a dar eso tampoco. Nosotros tenemos que pedir cosas adecuadas para el tiempo adecuado. Y no solo pedir una vez, sino otra vez, insistir. ¿Verdad? Que cuando nosotros éramos niños, yo todavía soy niña, y tenían hambre, ¿verdad? Que cuando tenían hambre no solo decía, tengo hambre, y si no le daban, bien, y si le daban, bien. Insistía, si era hambre de verdad, insistía, tengo hambre, hasta que le daban comida. Pero por veces con Dios, solo pedimos una vez, Padre, tengo hambre. Y por veces Dios quiere probar si estamos listos para ir al siguiente nivel. Y Dios no los da la primera vez que pedimos. Y ahí, como Dios no los dio, Dios no me contestó y se apartan los caminos de Dios. No tenemos que ser así. Nosotros, si queremos algo y sabemos que es conforme Dios quiere, nosotros tenemos que insistir. Y esos son todos los 5 gigantes que voy a hablar de hoy. Si alguno de estos 5 gigantes o otro que no he mencionado y lo tiene atrapado usted, pase adelante. Si hay alguno de esos gigantes que lo tiene atrapado usted, pase adelante. O si quiere aceptar a Cristo o reconciliarse, pase adelante.